Iniciamos de nuevo. Muy buenas noches, participantes del Diplomado en Educación Superior. Bienvenidos al módulo número 4, taller de tesis. Ya estamos en lo que es la segunda sesión, la segunda semana. Bueno, la clase anterior llevamos lo que era tipos de métodos, un poquito recordando, ¿no? Qué tipo de métodos existían, descriptivos, exploratorios, explicativos, ¿no? Y cada uno las hemos ido conceptualizando de acuerdo al tipo de problema que cada uno, va a ir planteando en su trabajo de investigación. La clase anterior también llevamos lo que era el marco teórico, un trabajo práctico que se les dio para la clase siguiente. En cuanto a la revisión, el trabajo de la semana anterior, que era el planteamiento del problema, objetivo general, objetivos específicos. Bueno, ha habido un poquito de los participantes que no enviaron lo que fueron sus trabajos. Se tomará muy en cuenta lo que es la presentación de cada sesión, ¿no? La siguiente clase ya me entregarán, ya con las correcciones ya realizadas, se las fue corrigiendo a cada participante que me envió lo que es su trabajo de investigación a mi correo electrónico. Ya la siguiente clase, me entregarán ya con las correcciones realizadas y lo que es el marco teórico. Esta clase abordaremos el tema de lo que es formulación de hipótesis. Soy la magíster Rocío Escobar Cuellar, mi correo electrónico licenrocio@hotmail.com. Cualquier duda, consulta, me la escriben a mi correo. Con un breve mensaje en el WhatsApp, que está disponible todos los días, ¿no? Ya di mi número. Cada clase es el 67 25 88 54. Cualquier duda, consulta al WhatsApp y al correo electrónico. Bueno, iniciamos con este tema, que es el tema 6, el que nos corresponde. Vamos a ir abarcando punto por punto. Al finalizar toda pregunta, toda consulta, se realizará también lo que es la asistencia. Me dictarán lo que son sus nombres, las personas que están en línea, ¿no? Bueno, iniciamos con lo que es la formulación de la hipótesis. Bueno, en este módulo, en esta clase de esta temática, el objetivo ha de ser comprender lo que son los conceptos de hipótesis, lo que es variable, lo que es definición conceptual y definición operacional de una variable. Vamos a poder conocer en esta clase. Vamos a también conocer y entender los diferentes tipos de hipótesis que existen. Vamos a poder aprender a deducir y formular lo que es una hipótesis, así como a definir de manera conceptual y operacional lo que son las variables contenidas en una hipótesis. Vamos a también responder a las inquietudes más comunes en torno a la hipótesis, ¿ya? Bueno, en este tema, vamos a un poquito desarrollar lo que es el desarrollo de la perspectiva teórica, ¿no? Que lleva lo que es al planteamiento del problema, del que se derivan las hipótesis, ¿no? Que estas son explicaciones tentativas de la relación entre dos o más variables. Sus funciones son guiar el estudio, proporcionar explicaciones y apoyar lo que son las pruebas de teorías. Esas son algunas funciones de las hipótesis en forma resumida. Tipos. Estoy de acuerdo de la investigación. Han de ser descriptivas de un valor o dato pronosticado. También correlacionales, de la diferencia de grupos y causales. Y de acuerdo, el otro tipo son las nulas, que mismas opciones que las hipótesis de investigación. Alternativas, que es otro tipo de hipótesis,
Bueno, mismas opciones que las hipótesis de investigación. Y las estadísticas es otro tipo de hipótesis. Estas a la vez se clasifican en de estimación, de correlación y de diferencia de medias. Bueno, las hipótesis se formulan según el alcance de estudio. Estas se clasifican en exploratorias, en descriptivas, en correlacional y en explicativo. Bueno, las de exploratorio no se formulan lo que son hipótesis cuando uno aplica lo que es un diseño exploratorio. Cuando aplica lo que es un tipo de estudio descriptivo, bueno, cuando se pronostica un hecho o datos. Correlacional, que es otro tipo de investigación, la cual la hemos descrito en la clase anterior. Bueno, acá se formulan hipótesis correlacionales. Y el otro tipo, que es el explicativo, acá se formulan lo que son hipótesis causales. Las características de las hipótesis son referirse a una situación real. Bueno, sus variables o términos deben ser comprensibles, precisos y concretos. Las variables deben ser definidas conceptual y operacionalmente. Las variables, otra de las características de la hipótesis, es que son las relaciones entre variables deben ser claras y verosímiles. Los términos o variables, así como las relaciones entre ellas, deben ser observables y medibles. Y otra característica es que deben de relacionarse con técnicas disponibles para probarse. Esas son algunas características de las hipótesis, ¿sí? Bueno, existen también tipos de hipótesis y se formulan según el alcance del estudio. Estas pueden ser de tipo explicativo, exploratorio, descriptiva, correlacional o explicativo. Bueno, la hipótesis responde a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que se va a comprobar? Bueno, es básicamente una respuesta anticipada, pero bien tentativa, al problema de investigación. Y bueno, esta se basa en conocimientos, la experiencia y la información obtenida. Bueno, cuya verificación o constatación se hará una vez se tengan los resultados de la investigación propuesta. La hipótesis se expresa como afirmación y puede servir como guía o directriz que orienta el trabajo de investigación. Bueno, hemos mencionado que la hipótesis es una respuesta anticipada que es tentativa a lo que es al problema de investigación. Está basada en conocimientos, la experiencia y la información obtenida, cuya verificación o constatación propuesta se expresa como afirmación y puede servir como guía o directriz que orienta el trabajo de investigación, ¿no? Son guías para una investigación o para un estudio. Esas hipótesis también indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas a lo que es el fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente, según William, y deben formularse a manera de proposiciones. Bueno, de hecho son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Cabe señalar que en nuestra vida cotidiana constantemente elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas y luego indagamos su veracidad. Por ejemplo, establecemos una pregunta de investigación. ¿Le gustaría a Paola, por ejemplo, a Juan? Y una hipótesis, ¿le resultó atractivo a Paola o a Juan? Esta hipótesis es una explicación tentativa y está formulada como proposición. Después investigamos si se acepta o se rechaza lo que es la hipótesis. Por ejemplo, al cortejar a Paola o a Juan y observar el resultado obtenido. Las hipótesis son el centro, la médula o el eje del método deductivo cuantitativo. Hemos mencionado
que las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. Bueno, son proposiciones de respuesta a las preguntas que se plantea el investigador. Proporciona lo que es el hilo conductor bastante eficaz que reemplaza la pregunta inicial. Guiará el trabajo de recopilación y el análisis de datos y deberá comprobarse, corregirse y profundizarse mediante este. Podemos tener una, dos o más hipótesis. Bueno, las hipótesis no necesariamente son verdaderas, pueden o no serlo, pueden o no comprobarse con hechos. Deben ser comprobadas empíricamente, verificadas en la realidad. No deben ser formuladas sin lectura previa. La formulación de la hipótesis va acompañada de las definiciones conceptuales y operacionales de las variables contenidas dentro de la hipótesis. Bueno, para formular una hipótesis hay que tener en cuenta lo siguiente. Conviene precisar por última vez la pregunta inicial. Bueno, la calidad del trabajo exploratorio tiene mucha importancia. Ver algunos conceptos claves, ¿no? Esto nos sirve para formular lo que es una hipótesis. Aclarar la lógica de las relaciones que unen los conceptos. No deben estar fundadas en prejuicios. Deben expresarse en forma observable. Tener verificación empírica. Tiene que tener relación entre la teoría y la práctica. Debe ser precisa, que permita el desmenuzamiento de las operaciones. Bueno, a partir de una hipótesis vamos a también poder detectar lo que son las variables. Existen variables dependientes, independientes, intercurrentes, ¿no? Las cuales las vamos a ir describiendo en el proceso de esta temática. Mencionamos que las variables son características observables que pueden variar y cuya variación es susceptible a medirse. Las variables se aplican a un grupo de personas u objetos, los cuales pueden adquirir diferentes valores respecto a la variable. Bueno, son algunas de las para formular lo que es una hipótesis, ¿no? Hay que tener estos puntos en cuenta. Tipos de hipótesis. Bueno, existen tipos de hipótesis como las descriptivas, hipótesis correlacional, hipótesis de la diferencia de grupos e hipótesis causales. Bueno, las hipótesis descriptivas, el valor de las variables que se van a observar en un contexto. Bueno, se utilizan a veces en estudios descriptivos. Y las hipótesis correlacionales, bueno, describen relaciones entre dos o más variables, ¿no? Como el tipo de investigación correlacional que relaciona lo que son dos o más variables. Bueno, no importa el orden en que se coloquen lo que son las variables. Hipótesis de la diferencia de grupos. Estas se formulan con el fin de comparar grupos. Pueden solo comparar grupos o también especificar a favor de qué grupos es la diferencia. Las hipótesis causales. Estas establecen procesos de causalidad entre variables. Bueno, los tipos de estudios que no pueden establecer hipótesis son las exploratorias. Hemos mencionado al inicio que todo estudio exploratorio no puede lo que es llevar o establecer hipótesis. Toda hipótesis debe definir conceptual y operacionalmente lo que son las variables. Bueno, sin definición de las variables no hay investigación, ¿no? A partir de una hipótesis se ha de extraer lo que son las variables. Hay que definir conceptualmente para que la persona que lea lo que es la investigación le dé el mismo significado a los términos. Definir operacionalmente, o sea, especifica qué actividades u operaciones deben realizarse para medir lo que es una variable.
Bueno, hipótesis, a partir de una hipótesis, bueno, vamos a poder extraer lo que son las variables. Estas serán tal vez variables dependientes e independientes. Estas se han de clasificar en independiente y dependiente, las cuales poseen categorías, ¿no? Que pueden ser estas cuantitativas como cualitativas. Llevamos términos de cualitativa y cuantitativa en la clase anterior, ¿no? Algunas requieren lo que son indicadores que pueden agruparse en dimensiones. Pueden ser estas también cuantitativas como cualitativas, ¿no? Las variables poseen categorías que son cuantitativas y cualitativas y a la vez requieren lo que son indicadores que pueden agruparse en dimensiones, ¿no? Seleccionar el diseño de investigación apropiado. Bueno, para seleccionar un diseño apropiado, estas se clasifican en experimental y no experimental. Son diseños de investigación en las cuales la vamos a ir abordando en otra temática a más profundidad, pero explicando un poquito, generalizando lo que son estos diseños, la vamos a explicar. Bueno, experimental se construye una situación a la que son expuestos varios individuos. Estas se clasifican en experimento, perexperimento y cuasi experimento. Los experimentos son estudios explicativos, preexperimentos son estudios exploratorios y descriptivos. Cuasi experimentos, bueno, son estudios correlacionales o explicativos. Aparte, este diseño se clasifica en no experimental, que observa fenómenos tal como se dan en el contexto natural y los analiza y manipula lo que es la variable, ¿no? Estas a la vez se clasifican en transeccional y longitudinal. Las transeccionales recolectan datos en un único momento y esto a la vez se han de clasificar en dos tipos que son descriptivos y correlacional. Descriptivo es que describen las incidencias de una variable. Correlacional describe relaciones causales entre variables. A través de los estudios experimentales se clasifican en longitudinal, que estas analizan lo que son los cambios a través del tiempo. Estas pueden clasificarse a la vez en tendencia, de evolución y de panel, ¿no? Las de tendencia que estudian lo que es la población, de evolución, subpoblación y panel, mismos sujetos, ¿no? Una breve explicación de lo que son los diseños de investigación experimental y no experimental, pero la vamos a ir profundizando en otra temática. Bueno, las hipótesis ¿son siempre verdaderas? Bueno, las hipótesis no necesariamente son verdaderas, pueden o no serlo, y pueden o no comprobarse con datos. Bueno, son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Al formular lo que son hipótesis, bueno, el investigador no está totalmente seguro de que vayan a comprobarse, como mencionan y explican Bach y Champions en 1976. Una hipótesis es diferente de la afirmación de un hecho. Si alguien establece lo que es una hipótesis, por ejemplo, refiriéndose a un país determinado, haciendo un ejemplo, las familias que viven en zonas urbanas tienen menor número de hijos que las familias que viven en zonas rurales, por ejemplo, al formular lo que es una hipótesis. Esta puede ser o no comprobada. En cambio, si una persona sostiene lo anterior basándose en información de un censo poblacional, por ejemplo, recientemente efectuado en ese país, no establece una hipótesis, sino que afirma un hecho. En el ámbito de la investigación científica, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. Una vez que se prueba lo que es una hipótesis, esta tiene un impacto en el conocimiento disponible, que puede modificarse y por consiguiente pueden surgir lo que son nuevas hipótesis. Las hipótesis pueden ser más o menos generales o precisas e involucrar a dos o más variables, pero en cualquier caso son solo proposiciones sujetas a comprobación empírica y a verificación en la realidad. Haciendo un ejemplo
de hipótesis. La proximidad geográfica entre los hogares de las parejas de novios están vinculados positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. Otro ejemplo de hipótesis: el índice de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. Bueno, conforme se desarrollan las psicoterapias orientadas en el paciente, aumenta las expresiones verbales de discusión y exploración de planes futuros personales y disminuyen las manifestaciones de hechos pasados. A mayor variedad en el trabajo habrá mayor motivación intrínseca hacia este. Bueno, la primera hipótesis, que era la proximidad geográfica entre los hogares de la pareja de novios, está vinculada positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. Vincula dos variables: proximidad geográfica entre los hogares de los novios y el nivel de satisfacción en la relación. Así que podemos decir que las hipótesis son siempre verdaderas, ¿no? O no pueden ser necesariamente verdaderas. ¿Qué son las variables? Bueno, la variable es una propiedad que tiene una variación que puede medirse o observarse. En este punto es necesario definir que una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Ejemplo de variables son el género, la motivación intrínseca hacia el trabajo, el atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, la religión, la resistencia de un material, la agresividad, la agresividad verbal, la personalidad autoritaria, la cultura fiscal, la exposición a una campaña de propaganda política. Son algunos ejemplos de variable. El concepto de variable, bueno, se aplica a personas u otros seres vivos. Pueden ser objetos, hechos o fenómenos, bueno, los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable referida. Por ejemplo, la inteligencia, ya que es posible clasificar a las personas de acuerdo con su inteligencia. Bueno, no todas las personas la poseen en el mismo nivel, es decir, varían en ello. Otros ejemplos de variables, por ejemplo, son la productividad de un determinado tipo de semilla, la rapidez con que se ofrece un servicio, la eficiencia de un procedimiento de construcción, la eficacia de una vacuna, el tiempo que tarda en manifestarse una enfermedad, entre otros ejemplos. Hay variación en todos los casos. Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relaciones con otras variables. Bueno, es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría, en este caso se les suele denominar constructos o construcciones hipotéticas, haciendo un análisis de lo que son variables. ¿De dónde surgen las variables? Bueno, bajo el enfoque cuantitativo, y si hemos seguido paso por paso el proceso de investigación, es natural que las hipótesis surjan del planteamiento del problema, que, como recordamos, se vuelve a evaluar y, si es necesario, se replantea después de revisar lo que es la literatura. Es decir, las hipótesis surgen o previenen de la revisión misma de la literatura. Nuestras hipótesis pueden surgir de un postulado, de una teoría,
del análisis de generalizaciones empíricas pertinentes a nuestro problema de investigación y de estudios revisados o antecedentes consultados. Bueno, existen pues una relación muy estrecha entre el planteamiento del problema, lo que es la revisión de la literatura y la hipótesis. La revisión inicial de la literatura hecha para familiarizarnos con el problema de estudio, bueno, nos lleva a plantearlo. Después ampliamos la revisión de la literatura y afinamos o precisamos lo que es el planteamiento, del cual revisamos lo que es la hipótesis. Al formular lo que son las hipótesis, volvemos a evaluar nuestro planteamiento del problema. Recordemos que los objetivos y las preguntas de investigación son susceptibles a reafirmarse o mejorarse durante el desarrollo del estudio. Asimismo, a través del proceso quizá se nos ocurra otras hipótesis que nos estaban contempladas en el planteamiento original. Producto de nuestras reflexiones, ideas o experiencias, discusiones tal vez con algún docente, colega o expertos en el área. Incluso de analogía al descubrir semejanzas entre la información referida a otros contextos y la que poseemos para nuestro estudio. Bueno, en este último caso ha ocurrido varias veces en las ciencias. Por ejemplo, algunas hipótesis en el área de la comunicación no verbal sobre el manejo de la territorialidad humana. Surgieron de estudios respecto de este tema, pero en animales algunas concepciones de la teoría del campo, psicología topológica, por ejemplo, cuyo principal exponente fue Kurt Lewin, que tiene antecedentes en la teoría del comportamiento de los campos electromagnéticos. Las hipótesis de la teoría de Galileo, propuestas estas por Joseph y Edward, que sirvieron para medir el proceso de la comunicación. Bueno, tienen orígenes importantes en la física y otras ciencias exactas. Las dinámicas del yo se apoyan en nociones del álgebra de vectores, ¿no? Al hablar de la fuente de donde surgen lo que son las hipótesis, describen lo que son las fuentes de hipótesis de un estudio. Tiene mucho que ver a la hora de determinar la naturaleza de la contribución de la investigación en el cuerpo general de conocimientos. Una hipótesis que simplemente emana de la intuición o de una sospecha puede ser finalmente una importante contribución a lo que es la ciencia. Sin embargo, si solamente ha sido comprobada en un estudio, existen dos limitaciones con respecto a su utilidad. Primero, no hay seguridad de que las relaciones entre variables halladas en un determinado estudio serán encontradas en otros estudios. En segundo lugar, una hipótesis basada simplemente en una sospecha no es propicia a ser relacionada con otros conocimientos o teorías. Así pues, los hallazgos de un estudio basado en tales hipótesis no tienen una clara conexión con el amplio cuerpo de conocimientos de la ciencia social. Pueden suscitar cuestiones interesantes, pueden estimular posteriores investigaciones e incluso puede ser integrada más tarde en una teoría explicativa, pero a menos que tales avances tengan lugar, tienen muchas probabilidades de quedar como trozos aislados de información. Pues una hipótesis que nace de los hallazgos de otros estudios, bueno, está libre en alguna forma de la primera de estas limitaciones. Si la hipótesis está basada en resultados de otros estudios y si el presente estudio apoya la hipótesis de aquello, el resultado habrá servido para confirmar esta relación de una forma normal.
Una hipótesis que se apoya no simplemente en los hallazgos de un hecho previo, sino en una teoría en términos más generales. Está libre de la segunda limitación, la del aislamiento de un cuerpo, de doctrina más general. Bueno, en cuanto a un concepto de donde surgen lo que son las hipótesis. Me mencionan acá por el WhatsApp que existen algunos participantes que no están en línea a causa de lo que es la señal. Bueno, la señal que está muy baja, pero al finalizar me gustaría que cada uno de los participantes me den su nombre como asistencia. Bueno, seguimos. ¿Qué características debe tener lo que es una hipótesis? Bueno, existen algunas 5 características principales que debe tener lo que es una hipótesis. Dentro del enfoque cuantitativo, para que una hipótesis sea digna de tomarse en cuenta, debe reunir ciertos requisitos. 1. Bueno, la hipótesis debe referirse a una situación real. Es decir, como argumenta Rojas, las hipótesis solo pueden someterse a prueba en un universo y un contexto bien definido. Por ejemplo, una hipótesis relativa a alguna variable del comportamiento gerencial, digamos la motivación. Bueno, esta deberá someterse a prueba de una situación real, con ciertos gerentes de organizaciones existentes. En ocasiones, en la misma hipótesis se hace explícita esta realidad. Por ejemplo, los niños bolivianos que viven en zonas urbanas imitarán más la conducta violenta de la televisión que los niños bolivianos que viven en zonas rurales. Y otras veces la realidad se define por medio de las explicaciones que acompañan a la hipótesis. Así la hipótesis, cuanto mayor sea la retroalimentación sobre el desempeño en el trabajo que proporcione un gerente a sus supervisores, más elevada será la motivación intrínseca de estos hacia sus tareas laborales. No explica que gerentes de qué empresa, y será necesario contextualizar la realidad de dicha hipótesis. Afirmar, por ejemplo, que se trata de gerentes de todas las áreas de empresas exclusivamente industriales, con más de 1,000 trabajadores y ubicadas en Medellín, Colombia, por ejemplo. Es muy frecuente que cuando nuestras hipótesis provienen de una teoría o una generalización empírica, lo que es afirmación comprobada varias veces en la realidad, sean manifestaciones contextualizadas o casos concretos de hipótesis generales abstractas. Bueno, las hipótesis a mayor satisfacción laboral, mayor productividad. Es general y susceptible de someterse a prueba en diversas realidades, países, ciudades, parques, industrias o aún en una sola empresa, con directivos, secretarias u obreros, etcétera, en empresas comerciales, industriales, de servicio, o combinaciones de estos tipos, giros o de otras características. En estos casos, al probar lo que es nuestra hipótesis contextualizada, aportamos evidencia en favor de la hipótesis más general. Es obvio que los contextos o las realidades pueden ser o más o menos generales y normalmente se han explicado con claridad en el planteamiento del problema. Lo que hacemos al establecer las hipótesis es resolver, analizar si son los adecuados para nuestro estudio
y si es posible tener acceso a ellos. Reconfirmamos el contexto, buscamos otro o ajustamos las hipótesis. Otra característica que debe de tener lo que es nuestra hipótesis es que las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles. Es decir, que nuestras variables o términos de hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concreto posible. En términos vagos o confusos no tienen cabida en una hipótesis. Así, globalización de la economía y sinergia organización son conceptos imprecisos y generales que deben sustituirse por otros más específicos y concretos. A eso se refiere que las variables o términos de hipótesis deben ser bien comprensibles. Otra de las características que debe de tener lo que es una hipótesis, bueno, es la relación entre variable propuesta por una hipótesis. Debe ser clara y verosímil, o sea, lógica, ¿no? Esto se refiere a que es indispensable que que quede clara la forma en que se relacionan las variables y que esta relación no pueda ser ilógica. La hipótesis, la disminución del consumo de petróleo en Estados Unidos, se relaciona con el grado de aprendizaje del álgebra por parte de niños que asisten a escuelas públicas en Buenos Aires. Bueno, esta hipótesis sería inverosímil, no es posible considerarla. Así, de esta manera, la relación entre variable propuesta lo que es por una hipótesis debe ser clara, lógica. Otra característica que debe tener lo que es la hipótesis es que los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles. Bueno, este cuarto punto o esta característica se refiere así como la relación planteada entre ellos, o sea, tener referentes en la realidad. Las hipótesis científicas, al igual que los objetivos y las preguntas de investigación, no incluyen aspectos morales ni cuestiones que no podamos medir. Hipótesis como, por ejemplo, los hombres más felices van al cielo, o la libertad de espíritu está relacionado con la voluntad angelical. Todas esas hipótesis implican conceptos o relaciones que no poseen referentes empíricos, que no son observables, por tanto, no son útiles como hipótesis para investigar científicamente ni puede someterse a prueba de la realidad. Tenemos que tener muy en cuenta esas características que estamos describiendo a continuación. 5. Una de las quintas características que debe de tener una hipótesis es que deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probar o para probarlas. Este requisito está estrechamente ligado con el anterior y se refiere a que al formular lo que es una hipótesis, tenemos que analizar si existen técnicas o herramientas de investigación para verificarla, si es posible desarrollarlas y si se encuentra a nuestro alcance. Se puede dar el caso de que existan estas técnicas o esas técnicas, pero por ciertas razones no tengamos acceso a ellas. Alguien podría intentar probar hipótesis referente a la desviación presupuestal en el gasto gubernamental de un país latinoamericano o a la red de narcotraficantes en la ciudad de Miami.
pero no disponer de formas eficaces para obtener sus datos. Entonces, su hipótesis, aunque sea teóricamente sea muy valiosa, en realidad no se puede probar, ¿no? Son características muy importantes que debe de tener lo que es una hipótesis o al formular lo que es una hipótesis o al iniciar lo que es una investigación, la cual debe estar relacionada con lo que es nuestro planteamiento de problema u objetivo. Y en síntesis que deben ser observables, empíricas. Seguimos. Elementos de una hipótesis. Bueno, los elementos de una hipótesis. Existen tres elementos, las cuales son la variable, elemento lógico, unidad de investigación. Bueno, hemos mencionado que una variable son características cualitativas, cuantitativas de los objetos de investigación. O sea, son los atributos de las unidades de investigación, ¿no? Reciben lo que es el nombre de variables porque son cambiantes, es decir, no constantes. Podemos mencionar que también que no todos los objetos de investigación quedan clasificados en la misma categoría o clase. Existen dos tipos de variables, las cuales son variable dependiente y variable independiente. Otro elemento de la hipótesis es el elemento lógico. ¿Y qué es el elemento lógico? Es lo que une a las variables independiente y dependiente y determina el sentido de la relación de la hipótesis. ¿Y qué es unidad de investigación, que es otro elemento de la hipótesis? Bueno, es el sujeto u objeto por investigar, los cuales pueden ser personas, animales, parásitos, bacterias, viviendas, etcétera, etcétera. Podemos también hacer un ejemplo de lo que son las variables. En este ejemplo, el SIDA en personas afectadas produce disminución de la respuesta inmunitaria. Acá podemos identificar lo que son la variable independiente y la variable dependiente. Mencionemos que la variable independiente es la causa y los efectos son la variable dependiente, ¿no? La unidad de investigación hemos mencionado que pueden ser personas, animales, parásitos, bacterias, etcétera. Y acá en este ejemplo, las personas afectadas, bueno, ha de ser la unidad de investigación. Produce la disminución sería lo que es nuestro elemento lógico, ¿no? Bueno, seguimos conceptualizando lo que es la variable. Hemos mencionado que son características cualitativas y cuantitativas. Reciben el nombre de variables porque son cambiantes, hemos mencionado, ¿no? Es decir, que no son constantes. La identificación de las variables de estudio inicia desde el momento en que se define el problema de investigación y donde se formulan lo que son nuestros objetivos. Ya se mencionaba que en el problema debe explicarse las variables principales en cada objetivo. Deben aparecer mencionadas otras variables. Bueno, este proceso de identificación de variables continúa cuando se trabaja en la construcción del marco teórico. Momento en que se identifican las variables que se relacionan con el problema de estudio. Y hemos mencionado lo que es la relación de las variables con el problema de estudio al abordar lo que fue el marco teórico. La identificación de las variables de estudio también es sumamente importante, tal vez tanto como haber hecho una buena identificación del problema. Basta con identificarlas, es necesario definir en forma precisa qué es lo que se va a estudiar y cómo se va a entender cada término a fin de evitar lo que son confusiones o ambigüedades o sesgos, ¿no? Por ejemplo,
si estudiamos las variables siguientes. Haciendo un ejemplo, cuando estudiamos la variable glicemia de un grupo de personas, no todas las personas de estudios tienen la misma concentración de glicemia. U otro ejemplo, cuando estudiamos el estado civil en un grupo de personas, no todos tienen la misma condición. Algunos, serán solteros, otros divorciados y así sucesivamente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando estudiamos variable peso, en la que no todas las personas en estudio pesan lo mismo. O cuando ocurre cuando estudiamos la variable parásito-intestinales, en la que no todas las personas de estudio tienen los mismos parásitos. Y hemos mencionado que las variables también se clasifican en variable independiente y variable dependiente. Y la intercurrente. Bueno, la variable independiente son aquellas que estudian lo que es la causa de lo investigado. Y la variable dependiente, son aquellas que estudian lo que es el efecto y demás, depende de la variable independiente. Y la variable intercurrente, son aquellas variables que no son independientes ni dependientes, pero pueden modificar estas últimas. La importancia de la variable intercurrente es que sirven para establecer comparación entre grupos semejantes, por ejemplo, edad, sexo, obesidad, estrés, etc. Puede ver otro ejemplo de lo que es. Acá tenemos lo que es la clasificación de la variable independiente, dependiente, intercurrente, cada una con su concepto, ¿no? Hemos mencionado que la variable independiente son aquellas que estudian lo que es la causa de lo investigado. La variable dependiente son aquellas que estudian el efecto, además depende de la variable independiente. Y la variable intercurrente, son variables que no son variable dependiente ni independiente, pero sirven para establecer lo que es la comparación entre grupos semejantes. Hemos mencionado, por ejemplo, edad, sexo, obesidad, estrés, etc. ¿No? Esta es la clasificación de las variables, las cuales deben estar incluidas, que es nuestra hipótesis. Ejemplo de variables. Seguimos con los ejemplos para poder tener un poquito ya familiarizarnos, ¿no? Y conocer cuál es la causa y cuál es el efecto. Ejemplo. Cáncer broncógeno relacionado con el hábito de fumar en los hombres de 46 a 60 años de edad. Acá podemos observar que nuestra variable dependiente, que es nuestro efecto, será cáncer broncógeno. Y el hábito de fumar, será nuestra causa, ¿no? Los hombres de 46 y 60 años, será nuestra variable intercurrente, porque hemos mencionado que la variable intercurrente sirve para establecer comparación entre grupos semejantes. Hemos mencionado en lo que será sexo, obesidad, etc. ¿No? Con el segundo ejemplo, hábito de fumar, relacionado con el cáncer broncógeno, hipertensión arterial, enfisema pulmonar y enfermedad cardíaca. En este concepto podemos observar que existen más de un variable dependiente. Puede existir, ¿no? Varios efectos, que sería cáncer broncógeno, hipertensión arterial, enfisema pulmonar y enfermedad cardíaca, que será nuestra variable dependiente. Y nuestra variable independiente, que será lo que es nuestra causa, será hábito de fumar, ¿no? Otro ejemplo, descarga uretral y su relación con Neisseria gonorrhoeae, clamidia, trichomatis, trichomona. Podemos identificar, nuestra variable independiente, que será nuestra causa, Neisseria gonorrhoeae, clamidia, ¿no? Y nuestra variable dependiente, que será el efecto, descarga uretral. Así muchos ejemplos, los cuales podemos identificar lo que es nuestra variable dependiente e independiente. Variables según su capacidad o nivel de estudio o nivel de la variable para medir los objetos de estudio. Estas se clasifican
en dos, que son la variable dependiente, perdón, la variable cualitativa o también denominada categórica, según su capacidad o nivel de variable, ¿no? O para medir lo que son los objetos de estudio también se clasifica en variable cuantitativa. La variable cualitativa, bueno, son aquellas variables que se refieren a propiedades de los objetos en estudio. Bueno, estos sean estos animados o inanimados. Lo que determina que una variable sea cualitativa, el hecho que no puede ser medida en términos de la cantidad de la propiedad presente, sino que solamente determina la presencia o la ausencia de ella. Por ejemplo, variable cualitativa. Las variables de sexo, ocupación, religión, nacionalidad, procedencia, estado civil, bueno, son consideradas variables cualitativas en vista de que no se las puede asignar mayor o menor peso a las diferencias categóricas. Lo único que se los puede hacer es clasificarlas. La otra variable, que es la variable cuantitativa, bueno, son aquellas cuya magnitud pueden ser medidas en términos numéricos. Esto es, que los valores de los fenómenos se encuentran distribuidos a lo largo de esta escala. Ejemplo, la variable edad, peso, talla, escolaridad, temperatura, bueno, son variables cuantitativas debido a que se les puede asignar mayor o menor peso a cada una de ellas. Tomando como ejemplo edad, se puede afirmar que una persona de 50 años tiene el doble de edad que una de 25 años. Bueno, cuando las variables también cuantitativas o cuando las variables son cuantitativas, a la vez estas se pueden clasificar en variables continuas, variables discontinuas. Las variables continuas, por ejemplo, son variables cuya unidad de medición utiliza la escala, puede ser subdividida en forma infinita. Ejemplo, la talla, pues la unidad de medición es el metro y este puede subdividirse en centímetros y milímetros. A la vez, la variable cuantitativa se puede clasificar en variables discontinuas, son también llamadas discretas, son las que pueden tomar un número finito del valor, debido a que la unidad de medición no puede ser fraccionada. Por ejemplo, el número de hijos, y a que los hijos no pueden fraccionarse, ¿no? Son algunas clasificación de las variables según su capacidad o nivel de variable para medir lo que son los objetos de estudio. Seguimos con lo que es hipótesis y variables. ¿Cómo se relacionan las hipótesis, las preguntas de investigación y los objetos de la investigación? Bueno, las hipótesis proponen lo que son tentativamente las respuestas a las preguntas de investigación. La relación entre ambas es directa e íntima. Bueno, la hipótesis sustituye a los objetivos y preguntas de investigación para guiar el estudio. Por ello, las hipótesis comúnmente surgen de los objetivos y la pregunta de investigación, una vez que estos han sido reevaluados a raíz de la revisión de la literatura. Pues hemos mencionado que a partir de la pregunta de investigación y los objetivos, bueno, surgen lo que son nuestra hipótesis, ¿no? ¿De dónde surgen las hipótesis? Bueno, si hemos seguido paso a paso lo que es el proceso de investigación, es natural que las hipótesis surjan del planteamiento del problema, que como recordamos vuelve a evaluar. Y así es necesario, se vuelve a plantear después de revisar lo que son la literatura. Es decir, proviene de la revisión misma de la literatura.
¿no? Nuestra hipótesis puede surgir de un postulado, de una teoría, del análisis de esta, de generalizaciones empíricas pertinentes a nuestro problema de investigación y de estudios revisados y antecedentes consultadas. Existe una relación estrecha entre el planteamiento del problema y la revisión de la literatura y lo que es la hipótesis. La revisión inicial de la literatura, hecha para familiarizarnos con el problema de estudio, bueno, nos lleva al plantearlo y después revisamos lo que es la literatura y afinamos y precisamos lo que es el planteamiento, del cual derivamos lo que es la hipótesis. Al formular las hipótesis, volvemos a evaluar nuestro planteamiento del problema. Recordemos que los objetivos y la pregunta de investigación pueden reafirmarse o mejorarse durante lo que es el desarrollo de estudio de la misma manera en lo que es nuestra hipótesis, ¿no? Y volvemos a mencionar que la hipótesis surge de lo que es el planteamiento del problema, de la revisión de la literatura. Surgen a partir del postulado de teoría y análisis de estas. Las hipótesis pueden surgir aunque no exista un cuerpo teórico abundante. Una grave falta en la investigación es formular lo que es una hipótesis, sin haber revisado cuidadosamente lo que es la literatura, ya que podemos cometer errores fatales como hipotetizar algo sumamente comprobado o hipotetizar algo que no ha sido contundentemente rechazado. Las hipótesis útiles y fructíferas pueden organizarse en el planteamiento del problema cuidadosamente, revisando aunque el cuerpo teórico que le sustente no sea abundante. Y a veces la experiencia y la observación constante pueden ofrecer potencial para el establecimiento de hipótesis importantes. Lo que se constituye una grave falta en la investigación es formular, no hemos mencionado, es formular hipótesis sin haber revisado cuidadosamente lo que es nuestra literatura. Muy importante y deben de tomar muy en cuenta, evitar lo que es hipotetizar, algo que sumamente ha sido comprobado, ¿no? O hipotetizar algo que ha sido contundentemente rechazado. Muy importante al elaborar lo que es una hipótesis. Características que debe tener lo que es una hipótesis. Bueno, las hipótesis, para que una hipótesis sea digna de tomarse en cuenta para la investigación, debe reunir ciertos requisitos. Bueno, son algunos 5 requisitos. La hipótesis debe referirse a una situación social real, ¿no? Los términos, variables, ¿no?, de la hipótesis deben ser comprensibles. La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara o verosímil y lógica. Los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos deben ser observables y medibles. Las hipótesis deben estar relacionadas con las técnicas disponibles para probarlas. Requisito de la hipótesis. Deben referirse a un solo ámbito de la realidad. Bueno, los conceptos de la hipótesis deben ser claros, precisos. Los conceptos deben ser empíricos y observables. Evite trabajar con En el planteamiento se debe prever la técnica para probar lo que es la hipótesis. Continuamos. ¿Qué tipo de hipótesis se puede establecer?
Bueno, existen diferentes tipos, 4 tipos de hipótesis. La hipótesis de investigación, las hipótesis nulas, hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas. La vamos a ir describiendo una por una. Por ejemplo, ¿qué son las hipótesis de investigación? Las hipótesis de investigación es un tipo de hipótesis, lo que a lo largo de este tema de hipótesis hemos definido como hipótesis son la realidad o son en realidad las hipótesis de investigación. Estas se definen como proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables, y hemos definido que es variable y los tipos de variables existen y deben cumplir con los 5 requisitos mencionados. La hipótesis de investigación se simboliza con H mayúscula y minúscula. Bueno, y también se las denomina como hipótesis de trabajo. Eso es una hipótesis de investigación. Bueno, hablamos con lo que son las hipótesis nulas. Las hipótesis nulas. Bueno, estas se abrevian con lo que es H mayúscula o minúscula, ¿no? Esta hipótesis niega una relación, es decir, que no establece relaciones. Son también definidas como hipótesis negativas de una investigación. En general, la hipótesis nula se establece como el propósito expreso de ser rechazada. Cuando se realiza pruebas, por ejemplo, pruebas estadísticas, suele asumirse lo que es la hipótesis nula, subyacentes, sin que se enuncie de manera explícita. Por ejemplo, un ejemplo de hipótesis nula. Hipótesis se refiere que debe haber nube para que llueva. La hipótesis nula se refiere que no se requiere nube para que haya lluvia. Otro ejemplo de hipótesis nula. Los alumnos que estudian en un grupo tienen las mismas calificaciones que los que estudian individualmente. Este ejemplo establece que no hay diferencia en rendimiento académico con lo que es obtención de calificaciones. Al estudiar en grupo o en forma individual, como lo que se espera en realidad, es que exista diferencia en el resultado. O sea, rechazo de la hipótesis nula. Bueno, se concluirá que los datos disponibles no son compatibles con la hipótesis nula. Bueno, si la hipótesis no se rechaza, se dirá que los datos no proporcionan evidencia suficiente que provoque lo que será el rechazo. Bueno, sería alguno de los ejemplos de hipótesis nula. Seguimos con el otro tipo de hipótesis, que es hipótesis alternativas. Las hipótesis alternativas. Estas se simbolizan como H mayúscula y A minúscula. Y bueno, como su nombre lo indica, son posibilidades alternas. Bueno, son aquellas que ofrecen una respuesta diferente a la propuesta por las otras hipótesis. Un ejemplo de hipótesis alternativas. Lluvia igual a nube. La hipótesis alterna puede ser la ausencia de sol, ¿no? Un ejemplo de hipótesis alternativas. También podemos mencionar otro ejemplo. El candidato A no obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar entre 50 y 60% de la votación total, por ejemplo.
¿no? Podemos mencionar que la hipótesis también alternativa, hemos mencionado que son posibilidades alternas ante la hipótesis de investigación, ¿no? Ofrecen otra descripción o explicación distinta de las que proporcionan estos tipos de hipótesis. Bueno, si las hipótesis de investigación establece esta silla es roja, la nula, bueno, afirmará esta silla no es roja. Y podría formularse una o más hipótesis alternativas. Esta silla es azul, esta silla es verde, esta silla es amarilla, etc. Cada una constituye una descripción distinta de las que proporcionan lo que es las hipótesis de investigación y nulas. Las hipótesis alternativas hemos mencionado que se simbolizan como HA mayúscula y A minúscula y solo pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades, además de las hipótesis de investigación y nula. De no ser así, no debe establecerse. Bueno, continuamos con lo que es la otra hipótesis, que es la hipótesis estadística. Bueno, estas hipótesis estadísticas se simbolizan con H mayúscula y S minúscula. Bueno, las hipótesis estadísticas son las que transforman lo que es la investigación nula y alternativa en símbolos estadísticos. Se pueden formular cuando los datos del estudio que se van a recolectar y analizar para probar lo que son las hipótesis son cualitativas, o sea, números, porcentajes, promedios. Es decir, que el investigador traduce su hipótesis de investigación y su hipótesis nula en términos estadísticos. Básicamente hay tres tipos de hipótesis estadística. Ahí podemos clasificarla en hipótesis de estimación, hipótesis de correlación e hipótesis de diferencia de medias, ¿no? Estos son algunos tipos de hipótesis que se pueden establecer en un trabajo de investigación, ¿no? Hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas. Bueno, cada una de ellas con sus diferentes características. ¿Qué son las hipótesis de investigación? Hemos mencionado, ¿no? Cada una de ellas que se van describiendo, y los símbolos son las siguientes: H mayúscula y minúscula, ¿no? Esto cuando son varias, ¿de acuerdo? Se les denomina hipótesis de trabajo. Y hemos mencionado que también existen hipótesis de investigación y hemos dado lo que son los ejemplos. Nube, si no hay nube, no hay lluvia. Baños termales sucios, contaminación. Baños termales limpios, sin contaminación. Responde a la pregunta de investigación, corresponde a los estudios que se realiza con manejo de variables, donde se realiza lo que es la descripción de cada variable de investigación y que una de sus variables esté en función de la otra. ¿No? Hipótesis descriptiva, y ya la hemos ido mencionando. La hipótesis correlacionales, hipótesis de diferencia entre grupos, hipótesis que establecen relaciones de causalidad. Bueno, este tipo de hipótesis no solamente afirma las relaciones entre dos o más variables y la manera en que se manifiestan, sino que además propone un sentido de entendimiento de las relaciones. Tal sentido puede ser más o menos completo. Esto depende del número de variables que se incluyan, pero todas estas hipótesis establecen relaciones de causa y efecto. Ejemplo: la desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos e hijas. En el ejemplo, además de establecer lo que es una relación entre variables, se propone lo que es la causalidad de esta relación. Otro ejemplo: un clima organizacional negativo crea bajos niveles de innovación de los empleados, ¿no? Es una hipótesis que establece relaciones de causalidad.
Hemos mencionado que la hipótesis nula o de nulidad se abrevia con H mayúscula o minúscula. Esta hipótesis que niega una relación, es decir, que no establece relaciones, son definidas como hipótesis negativas también. Esta hipótesis nula se establece con el propósito expreso de ser rechazada. Cuando se realiza lo que son pruebas estadísticas, suelen asumirse la hipótesis nula subyacente sin que se enuncie de manera explícita. Ejemplo, hemos mencionado a los alumnos que estudian en grupos que tienen las mismas calificaciones que los que estudian individualmente, ¿no? Otro ejemplo, el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre 18 y 25 años no será el 20% el año próximo. No hay relación entre la autoestima y el temor al éxito. Hipótesis nula respecto de una correlación. U otro ejemplo, las escenas de las telenovelas La verdad de Paola no presentarán mayor contexto sexual que las telenovelas Sentimientos de Cristian. Si estas tendrán mayor contenido sexual que las escenas de telenovela Mi último amor, Mariana, tal vez no. Esta hipótesis niega la diferencia entre grupos y también podría formularse así: no existe diferencia en el contexto sexual entre las escenas, ¿no?, de estas telenovelas. En una investigación se formulan hipótesis de investigación nula y alternativa. Al respecto, no hay reglas universales, ni siquiera consenso entre los investigadores. Se puede leer en un artículo de alguna revista científica un reporte de investigación donde solo se establezca la hipótesis de investigación. Y en otro encontrar lo que es un artículo donde únicamente se plantea la hipótesis nula. Un artículo en una tercera revista en el cual se puede encontrar solamente la hipótesis de investigación y nula, pero no las alternativas. En una cuarta publicación tal vez otro artículo que contenga la hipótesis de investigación y las alternativas. Y otro más donde aparezca hipótesis de investigación nulas y alternativas. Esta situación es similar en los reportes presentados por un investigador o una empresa. Lo mismo ocurre en tesis y disertaciones doctorales, estudios de divulgación popular, reportes de investigaciones, ¿no?, libros y otras formas para presentar estudios de muy diversos tipos. Bueno, en estudios que contienen análisis de datos cuantitativos, por ejemplo, la opción más común es incluir la o las hipótesis de investigación únicamente. Así la menciona de Gell-Mann, 2005, consultor de América Psicológica, Asociación de Psicología. Bueno, algunos investigadores solo enuncian una hipótesis nula o de investigación presuponiendo que quien lea su reporte deducirá la hipótesis contraria. Bueno, mi recomendación es que aunque exclusivamente se incluyan las hipótesis de investigación, todas se tengan presentes, no solo al plantearlas, sino durante todo el estudio. Esto ayuda a que el investigador siempre esté alerta ante todas las posibles descripciones y explicaciones del fenómeno considerado. Bueno, así podrá tener un panorama más completo de lo que analiza, ¿no? Un libro de American Psychological Association del año 2002 recomienda para decidir qué tipo de hipótesis debe incluirse en el reporte. Se consulten los manuales o a un asesor calificado, ¿no?, o de alguna universidad o normas de publicaciones. Seguimos con lo que son hipótesis alternativas. Hemos mencionado que es un tipo de hipótesis que son posibilidades alternas, son aquellos que ofrecen lo que es una respuesta diferente a las propuestas por las otras hipótesis. Hemos mencionado que nube, la hipótesis alterna, puede ser lo que es ausencia de eso, ¿no? Criterios para formulación de una hipótesis. Bueno, siempre se formulan en forma afirmativa. Deben plantear
en relación entre dos o más variables. Otro criterio para formular lo que es una hipótesis debe posibilitar el someter a prueba las relaciones expresadas. Deben ser de poder predictivo y explicativo. Son algunos criterios que nos ayudan a poder formular lo que es nuestra hipótesis. ¿Cuántas hipótesis se debe formular en una investigación? Bueno, cada investigación es diferente, ¿no? Algunas contienen gran variedad de hipótesis porque el problema de investigación es muy complejo. Por ejemplo, pretenden relacionar 15 o más variables, mientras que otras contienen una o dos hipótesis. Esto todo ha de depender del estudio que habrá de llevarse a cabo, ¿no? De acuerdo a la investigación, uno debe de formular lo que es una hipótesis o cuántas hipótesis ha de aplicar. La calidad de una investigación no necesariamente está relacionada con el número de hipótesis que contengan. En este sentido, se debe tener el número de hipótesis necesarias para guiar lo que es el estudio. Y ni una más ni una menos, ¿no? Eso es de acuerdo a las cuantas hipótesis se debe formular en una investigación. Bueno, haciendo un resumen, o anticipando, antes de ingresar a lo que es nuestro resumen, quería conversarles qué es prueba de hipótesis, muy importante. Bueno, como se ha visto mencionado a lo largo de este tema, que era hipótesis, las hipótesis del proceso cuantitativo, por ejemplo, se someten a prueba o escrutinio empírico para poder determinar si son apoyadas o refutadas, de acuerdo con lo que el investigador observa, ¿no? De hecho, para esto se formulan en la tradición deductiva. Ahora bien, en realidad no podemos probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, sino argumentar que fue apoyada o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos en una investigación particular. Desde el punto de vista técnico, no se acepta una hipótesis a través de un estudio, sino que se aporta evidencias en su favor o en su contra. Cuantas más investigaciones apoyen una hipótesis, más credibilidad tendrá y, por supuesto, será válida para el contexto, ya sea lugar, tiempo y participantes u objetos en que se comprobó. Al menos lo es probabilísticamente. Bueno, las hipótesis en el enfoque cuantitativo se someten a pruebas en la realidad. Cuando se aplica un diseño de investigación, se recolectan datos con uno o varios instrumentos de medición y eso la vamos a ir abordando a más profundidad en la clase siguiente. Y bueno, se analizan e interpretan estos mismos datos. Y como señala Carlinger en 1979, las hipótesis constituyen instrumentos muy poderosos para el avance del conocimiento, puesto que aunque sean formuladas por el ser humano, pueden ser sometidas a prueba y demostrarse como probablemente correctas o incorrectas, sin que interfieran los valores y las creencias del individuo. ¿Y cuál es la utilidad de la hipótesis? Muy importante. Un punto que tal vez estábamos olvidando, ¿no? Bueno, la utilidad de la hipótesis. Es posible que alguien piense que con el solo expuesto en este tema queda claro que el valor tiene las hipótesis, ¿no? Para la investigación. Sin embargo, creemos que es necesario abordar un poco más en este punto, mencionando las principales funciones de las hipótesis. Existen 4 funciones muy importantes o utilidad, ¿no? El primero son las guías de una investigación.
en el enfoque cuantitativo. Formularlas nos ayuda a saber lo que tratamos de buscar y probar. Proporcionan orden, lógica al estudio. Son como los objetivos de un plan administrativo, por ejemplo. Las sugerencias formuladas en la hipótesis pueden ser soluciones a los problemas de investigación. Si lo son o no, efectivamente es la tarea del estudio. Otra función es que tiene una función descriptiva y a la vez explicativa, según sea el caso. Cada vez que una hipótesis recibe evidencia empírica en su favor o en su contra, nos dice algo acerca del fenómeno con el que asocia o hace referencia. Si la evidencia es en favor, bueno, la información sobre el fenómeno se incrementa y aún así la evidencia es en contra. Descubrimos algo acerca del fenómeno que no sabíamos antes. La tercera función es probar lo que es teorías. No es una función de la hipótesis, es que prueba teorías. Cuando varias hipótesis de una teoría recibe evidencia positiva, bueno, la teoría va haciéndose más robusta, y cuando más evidencia haya en favor de aquella, más evidencia habrá en favor de esta, ¿no? Y la cuarta función de la hipótesis es que consiste en seguir teorías. Diversas hipótesis no están asociadas con teorías algunas, pero bueno, llega a suceder que como resultado de la prueba de una hipótesis se pueda construir una teoría o las bases para esta, ¿no? Lo anterior no es muy frecuente, pero ha llegado a ocurrir. Y bueno, ¿qué ocurre cuando no se aporta evidencia en favor de la hipótesis de una investigación? No es raro escuchar una conversación como la siguiente entre dos participantes que acaban de analizar los datos de su tesis, de su monografía, ¿no? Por ejemplo, haremos un ejemplo de una participante, digamos que se llama Paola, ¿no? Los datos nos apoyan nuestra hipótesis. Juan dirá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nuestra tesis, nuestro trabajo no sirve. Y bueno, Paola dirá, tendremos que hacer otra tesis, u otra monografía, otro trabajo de investigación. No siempre los datos apoyan las hipótesis, pero el hecho de que estos no aporten evidencia en favor de las hipótesis planteadas, de ningún modo significa que la investigación carezca de utilidad. Claro que a todos nos agrada que lo que suponemos concuerde con nuestra realidad. Si afirmamos cuestiones como ¿yo le gusto a Mariana? El grupo más popular de música está en la ciudad, es mi grupo favorito. Va a ganar tal equipo en el próximo campeonato nacional de fútbol. Paola, Cris, Sergio, Juanita, me van a ayudar mucho a salir adelante en este problema. Nos resultará satisfactorio que se cumplan. Incluso hay quien formula una presuposición y luego la defiende a otra cosa, aunque se haya percatado de que se equivocó. Es humano. Sin embargo, en la investigación el fin último es el conocimiento. Y en este sentido, también los datos en contra de una hipótesis ofrecen entendimiento. Lo importante es analizar por qué no se aportó evidencia en favor de la hipótesis, ¿no? A propósito, conviene citar a Van Dalen y Mayer, ¿no? Menciona, para que la hipótesis tenga utilidad, no es necesario que sean las respuestas correctas a los problemas planteados. En casi todas las investigaciones, el estudioso formula varias hipótesis y espera que alguna de ellas proporcione una solución satisfactoria al problema o del problema. Al eliminar cada una de las hipótesis va estrechando el campo en el cual deberá hallar la respuesta. Y bueno, agrega,
Van Dalen y Meyer, la prueba de hipótesis falsa, que nosotros preferimos llamar hipótesis que no recibieron evidencia empírica, también resulta útil si dirige la atención del investigador o de otros científicos hacia factores o relaciones insospechadas que, de alguna manera, podrían ayudar a resolver el problema. Y en este tema de hipótesis hemos llevado un poquito de lo que es el libro de American Psychoanalytic Association de 2002, que señala, al mencionar la presentación de los descubrimientos en un reporte de investigación, lo siguiente: mencione todos los resultados relevantes, incluyendo aquellos que contradigan las hipótesis, o contradigan las hipótesis, perdón. ¿Deben definirse las variables de una hipótesis como parte de su formulación? Al formular lo que es una hipótesis, es indispensable definir los términos o variables incluidos en ella. Esto es necesario por varios motivos. Para que el investigador, sus colegas, los usuarios de estudio y en general cualquier persona que lea la investigación le den el mismo significado a los términos o variables incluidas, lo que son en la hipótesis. Es común que un mismo concepto se emplee de manera distinta. El término, por ejemplo, novios, puede significar para alguien una relación entre dos personas de género distinto que se comunican interpersonalmente con la mayor frecuencia que le es posible, que cuando están cara a cara tal vez se besan o toman de la mano, que se sienten atraídos en lo físico y comparten entre sí información que nadie más posee. Bueno, para otros significaría una relación entre dos personas de género diferente que tiene como finalidad tal vez contraer matrimonio. Para uno tercero, en relación entre dos individuos de género distinto que mantienen relaciones sexuales tal vez, y que alguien más podría tener otra concepción, y en caso de que pensara llevar a cabo un estudio con parejas de novios, no sabríamos con exactitud quiénes se incluirían en este y quiénes no, a menos que se definiera con la mayor precisión sobre el concepto de novios. Términos tales como actitud, inteligencia y aprovechamiento llegan a tener varios significados o definirse de diversas formas. Aseguramos de que las variables pueden ser medidas, observadas, evaluadas e inferidas, es decir, que ellas se pueden obtener datos de la realidad. Confrontar nuestra investigación con otras similares. Si tenemos definidas nuestras variables, podemos comprobar o comparar nuestra definición con las de otros estudios para saber si hablamos de lo mismo. Si la comparación es positiva, confrontaremos los resultados de nuestra investigación con los resultados de las demás. Evaluar más adecuadamente lo que son los resultados de nuestra investigación, porque las variables, y no solo la hipótesis, se contextualizan. En conclusión, sin definición de las variables no hay investigación. Y hemos mencionado que es muy importante definir lo que son nuestras variables. Las variables deben ser definidas de dos formas. Hemos mencionado que es de forma conceptual y operacional. Bueno, concluyendo lo que es este tema. Ingresamos a pues lo que se ha explicado en esta temática es que en este punto de la investigación es necesario analizar si es conveniente formular o no lo que es nuestra hipótesis. Bueno, hemos mencionado que esto depende del alcance inicial del estudio y hemos abarcado lo que es el tipo de estudio exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Le hemos ido abordando cada una de ellas la clase anterior, ¿no? Las hipótesis son proposiciones tentativas
acerca de las relaciones entre dos o más variables. Y bueno, se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. Hemos mencionado que las hipótesis son el centro del enfoque cuantitativo y deductivo. Las hipótesis contienen variables. Esas son propiedades cuya variación es susceptible de ser medida, observada o inferida. Mencionamos también que las hipótesis surgen normalmente del planteamiento del problema, de la revisión de la literatura y algunas veces a partir de las teorías. Las hipótesis deben referirse a una situación, un contexto, un ambiente o un evento empírico. Las variables contenidas deben ser precisas. Hemos mencionado también que deben de ser concretas y poder observarse en la realidad, ¿no? La relación entre las variables deben ser claras, verosímil y medible. Asimismo, las hipótesis tienen que vincularse con técnicas disponibles para probarlas. Al definir el alcance del estudio, por ejemplo, exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, es que el investigador decide establecer o no la hipótesis. Las hipótesis también hemos mencionado que se clasifican en hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas, si las hemos descrito una por una, ¿no? A su vez hemos mencionado que las hipótesis se clasifican en hipótesis descriptiva de un dato valor que se pronostican, hipótesis correlacionales, hipótesis de la diferencia de grupos, hipótesis causales. Mencionamos que las hipótesis correlacionales, ¿no?, se clasifican en hipótesis que establecen simplemente relación entre las variables, ¿no? Hipótesis correlacionales también son hipótesis que establecen cómo es la relación entre las variables, o sea, hipótesis direccionales. Las hipótesis de la diferencia de grupos hemos mencionado que son hipótesis que establecen diferencia entre los grupos a comparar, que también son hipótesis que especifican en favor de qué grupo de los que se comparan es la diferencia, ¿no? A través de las hipótesis causales, en bivariadas, multivariadas, ¿no? Las multivariadas, hipótesis con varias variables independientes y una dependiente, hipótesis con una variable independiente y varias dependientes, hipótesis con diversas variables, tanto independiente como dependiente, hipótesis con presencia de variables intervinientes, hipótesis altamente complejas, ¿no? La vez hemos ido clasificando que es la hipótesis de investigación. Bueno, seguimos resumiendo lo que fue la temática, formulación de hipótesis, ¿no? Hemos mencionado, puesto que las hipótesis nulas y las alternativas se derivan de las hipótesis de investigación. Pueden clasificarse del mismo modo, pero con los elementos que les caracterizan. Mencionamos que las hipótesis estadísticas también se clasifican en hipótesis estadística de estimación, hipótesis estadística de correlación, hipótesis estadística de la diferencia de grupo. No son propios de estudios cuantitativos. En una investigación puede formularse una o varias hipótesis de distintos tipos. Dentro del enfoque deductivo cuantitativo, mencionamos que también que las hipótesis se contrastan con la realidad para aceptarse o rechazarse en un contexto determinado. Las hipótesis constituyen las guías de una investigación. La formulación de hipótesis va acompañada de las dimensiones conceptuales y operacionales de las variables contenidas dentro de la hipótesis. Una definición conceptual trata la variable con otros términos. Es como una definición de diccionario especializado, ¿no? La definición operacional nos indica cómo vamos a medir la variable. Hay investigaciones en las que no se puede formular hipótesis porque el fenómeno estudiado es desconocido o se carece de información para establecerlas.
pero ello solo ocurre en lo que son los estudios exploratorios. Al inicio hemos mencionado que todo estudio exploratorio carece de hipótesis, de algunos estudios descriptivos. Concluyendo con la temática de hoy, que es formulación de hipótesis y un breve resumen, terminamos con la frase de Alexander Fleming, que menciona: el investigador sufre las decepciones, los largos meses pasados en una dirección equivocada, los fracasos. Pero a partir de los fracasos son también útiles, ¿no? Menciona él, porque bien analizados pueden conducir al éxito. Y para el investigador no existe alegría comparable a la de un descubrimiento, por lo pequeño que sea, ¿no? Concluyendo así de esta manera, lo que es la temática de hoy, de hipótesis. La clase siguiente, bueno, llevaremos lo que será lo que es método teórico, métodos empíricos, diseño. Hablaremos también de lo que es la clase siguiente. Hablaremos de lo que es diseño de investigación. Luego hablaremos de diseño metodológicos, diseños experimentales y no experimentales. Iremos abordando lo que es paso por paso para elaborar lo que es nuestra investigación, ¿no? La subsiguiente semana hablaremos de métodos teóricos, empíricos, cómo seleccionar una muestra, cómo será la recolección de datos. Y bueno, la subsiguiente semana concluiremos con lo que es organización, clasificación, análisis de datos, interpretación de los resultados, conclusiones, recomendaciones y lo que es nuestra propuesta, ¿no? Y hablaremos de lo que es bibliografía, anexos. Bueno, como finalizado lo que es esta clase, si existe alguna consulta, duda, pregunta sobre esta temática, me la pueden dar. Estamos todos en línea. Licenciada, Sí, dígame, lo escucho. en Fernando. el trabajo que vamos a presentar no está contemplado el tema de elaboración de hipótesis. Sí, eso al inicio de lo que es la clase anterior de marco teórico he recalcado, pero vamos a llevar lo que es el tema de hipótesis para que tengan un poquito más de conocimiento. Ya, el cronograma de la exposición de lo que es el módulo taller de investigación, incluye lo que es hipótesis, pero lo que es el realizar nuestra investigación, que es monografía, pueden o no aplicar lo que es hipótesis. No está obligatorio elaborar lo que es una hipótesis. Pueden trabajar solo con objetivo general, perdón. Muchas gracias, licenciada. Ya, está bien. Y quería consultarles sobre si recibieron ya las correcciones de su trabajo de investigación, el planteamiento del problema. Había algunos participantes el título que no correspondía a educación superior. Por favor, la van a rediseñar o elaborar lo que es otro título y referente a lo que es educación superior. Por favor, trabajen y para el día sábado ya me entregan con lo que es el marco teórico. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Bueno, no hay consultas. Bueno, me gustaría que por favor me dicten sus nombres, así les voy a poner en la lista. Los que están en línea, por favor.
Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Fernando Rojas Quispe. Mi nombre es Edwin Jesús. Ya. Edwin Cruz. Ya. El siguiente. Licenciada, buenas noches. Raúl Pacheco. Edwin Jesús. Edwin Jesús. Edwin Cruz. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Lisette Janco, Lisette. Edwin Jesús. Ya. Lisette Janco. Lisette Janco. Ya. Edwin Jesús. Chila Ignacio. Edwin Jesús. Ya. Reinaldo Edwin Guarachi. Jesús. Chila Ignacio. Edwin Jesús Chile. Ya. El siguiente. Reinaldo Guarachi. Ya. Reinaldo Guarachi. Ya. Reinaldo Guarachi. Se va a tomar muy en cuenta lo que es la asistencia en lo que son los cursos virtuales al finalizar lo que es en cuanto a la entrega también de la monografía. Guarachi. ¿Ya? Licenciada. Roberto Carlos. Ya. Roberto Carlos. Edwin Chila. Sí, Edwin Chile ya le puse, está ya en la lista. Rocío Cruz Mondocor. Chila con A. Ya. Rocío Cruz Mondocor. Nina. Hilda Florinda Copatiti Nina. Ya. Hilda Florinda Copa. Ya. Copatiti Copatiti. Ya. ¿Hay alguien más? Nina. Sí, licenciada. Raúl Pacheco Ayllón. No le escuché muy bien. Raúl Pacheco Ayllón, licenciada. Ya, Raúl Pacheco, ya muy bien. ¿Alguien más? Johnny González. Licenciada. Ya, Johnny González. Lice Mártires Auca. Mártires Auca, ya. Ya. ¿Hay alguien más que falta? Fernando Quispe, licenciada. Fernando Quispe, ya. Y Efraín Miranda. Maidana, dicen. Marisela Maidana. Ya. Marisela Maidana. Ya. ¿Hay alguien más que falta en la lista? Gracias. Efraín Miranda, licen. Efraín Miranda. Ya. Bueno. León, doctora. León. León Neri. Ya. León Neri, ¿no? Ya. Ya. ¿Hay alguien más que falta en la lista? Ya. Creo que todos están ya en la lista. Esta temática de hoy era para los que van a tal vez abordar su investigación o elaborar su investigación con lo que es hipótesis. Hay unos participantes que están elaborando, pero no es obligado elaborar lo que es su monografía con lo que es hipótesis. Pero para los que desean, la pueden elaborar. En el reglamento no menciona, pero es para que conozcan, ¿no?, cómo formula lo que es una hipótesis en un trabajo de investigación. Ya, la clase siguiente será el día miércoles y abordaremos el tema de lo que es diseño de investigación. Quiero que estén todos al tanto porque son pasos que no se van a volver a repetir. Al finalizar lo que son los 3 temas, habrá otra tarea de investigación y eso la van a seguir abordando en su monografía. Y al finalizar, bueno, todos tendrán ya elaborado lo que es su monografía en borrador. Bueno, concluyendo lo que es esta clase, damos como finalizado y bueno, hasta el día miércoles a todos los que están en línea. Lice, disculpe. Reinaldo Guarachi, sí, dígame. ¿O quién está hablando? Johnny González, licenciada. Johnny González, sí, dígame. No sé si me ha notado la participación del día sábado, licenciada, porque he insistido y... Sí, todos los que Johnny me mandaron González. hasta por WhatsApp, por el mensaje, están todos en línea.
Perdón, todos están en la lista. No se preocupen. Bueno, buenas noches. Hasta el día miércoles.